Hola, ¿alguna vez han escuchado en estadística el término normal? Hoy vamos a meternos de lleno en este concepto, que es absolutamente crucial. Y es que entender la normalidad de los datos es, digamos, el cimiento para poder hacer análisis que sean fiables y, por supuesto, para tomar decisiones bien informadas, tanto en economía como en medicina, en todas partes. Entonces, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué significa exactamente que un conjunto de datos sea normal? Y ojo, no tiene nada que ver con que sean datos comunes o raros, no. Tiene que ver con la forma en que se distribuyen. La respuesta visual a esa pregunta es esta figura súper elegante y simétrica, la famosísima campana de Gauss. Aunque la desarrolló primero Abraham de Moivre, fue Carl Friedrich Gauss quien la popularizó. Esta curva es básicamente el retrato de una distribución de datos normal. Ok, este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a explorar a fondo la campana de Gauss. Después, veremos por qué su forma es tan, pero tan importante. Luego, conoceremos las herramientas para comprobarla y al final, veremos cómo todo esto, literalmente, puede salvar vidas en el mundo real. Así que, empecemos. Muy bien, arranquemos por el principio. La forma que tienen los datos siempre nos cuenta una historia, y la distribución normal es una de las historias más comunes y más útiles que vamos a encontrar. Una distribución normal es, por definición, perfectamente simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la media, la mediana y la moda coinciden justo en el centro, en la parte más alta de la campana. La gran mayoría de los datos se amontonan ahí, mientras que los valores más extraños o extremos se van alejando hacia los lados, a lo que llamamos las colas de la curva. Una forma súper clara de ver esto es con un histograma. Fíjense en la imagen de la izquierda. Las barras van formando una figura que se parece muchísimo a la campana. Perfecto. Ahora, miren a la derecha. Es obvio que esos datos no siguen ese patrón, ¿verdad? Están como inclinados, no son nada simétricos. La diferencia salta a la vista. Aquí tenemos otra herramienta visual potentísima, el gráfico QQ. El concepto es bastante simple. Si los datos son normales, los puntitos azules deberían caer casi perfectamente sobre la línea roja, como vemos a la izquierda. Pero, si se empiezan a desviar de la línea como pasa a la derecha, esa es una señal de alerta clarísima de que los datos no siguen una distribución normal. Bueno, y a todo esto, ¿por qué nos importa tanto si los datos dibujan una bonita campana o no? Pues porque la normalidad es como el guardián de la puerta, que nos da acceso a las herramientas estadísticas más poderosas que existen. Pensemos en pruebas como la prueba T, el análisis de varianza o ANOVA, la regresión lineal, son la base de casi cualquier campo de investigación, pues todas ellas tienen un requisito fundamental. Asumen que los datos con los que están trabajando se distribuyen de forma normal. Es una condición de entrada. Y claro, ignorar este requisito tiene consecuencias muy serias. Como dice la cita, puede llevarnos a conclusiones erróneas, lo que puede invalidar por completo una investigación. Es un paso que simplemente no nos podemos saltar. Por suerte, no tenemos que andar adivinando. Existen pruebas estadísticas diseñadas para ser justamente las llaves que nos confirman si podemos usar esos métodos tan potentes, los paramétricos, o si tenemos que buscar otra ruta. Aquí tenemos a las 4 más famosas: Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y Jarque-Vera. Cada una tiene sus propias fortalezas y se enfoca en aspectos un poquito diferentes de la distribución. Vamos a verlas. La prueba de Shapiro-Wilk, que se publicó allá por 1965, suele ser la favorita de muchos. ¿Por qué? Porque un montón de estudios han demostrado que tiene una potencia estadística muy alta. Es decir, es buenísima para detectar cuando los datos se desvían de la normalidad, sobre todo si trabajamos con muestras pequeñas, de unas 50 observaciones o menos. Luego está la prueba de Kolmogorov-Smirnov, otra opción muy popular, pero esta es ideal para muestras más grandes. Su forma de trabajar es diferente. Compara la distribución acumulada de nuestros datos. Imaginen como una escalera con la escalera teórica de una distribución normal perfecta. Eso sí, tiende a ser menos sensible que Shapiro-Wilk con pocas muestras. Lo que hace especial a la prueba de Anderson-Darling es su enfoque. Le da mucha más importancia a lo que pasa en los extremos, en las famosas colas de la distribución. Esto la hace increíblemente útil para detectar valores atípicos o si los datos se comportan de forma rara justo en esos puntos clave. Entonces, con todas estas opciones sobre la mesa,
¿Cómo elegimos la prueba correcta para nuestro análisis? Bueno, la clave es conocer sus fortalezas y, sobre todo, el contexto de nuestros datos. Esta tabla es básicamente nuestra guía de campo. Para muestras pequeñas, Shapiro-Wilk es el campeón indiscutible en potencia. Si tenemos muchísimos datos, digamos más de 100, Kolmogorov-Smirnov es una gran alternativa. ¿Nos preocupan los valores atípicos o los extremos? Ahí Anderson-Darling es el especialista. Y si estamos analizando datos financieros, Harkevera, que se enfoca en la simetría y en qué tan picuda es la curva, es la herramienta perfecta. Y para cerrar, vamos a llevar todo esto de la teoría a un campo donde la precisión estadística no es un juego, sino algo que puede salvar vidas: la epidemiología del trabajo. Hace más de 300 años, Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la medicina del trabajo, ya lo tenía claro: la profesión de una persona es un factor clave para su salud. Con esta simple pregunta, sentó las bases de toda una disciplina. La epidemiología del trabajo lo que busca es identificar, de forma científica, los peligros que hay en el entorno laboral. Su objetivo es encontrar un vínculo de causa y efecto, por ejemplo, entre la exposición a un químico y la aparición de una enfermedad en un grupo de trabajadores. Y para lograrlo, los epidemiólogos vigilan constantemente la salud de los trabajadores, formulan y ponen a prueba hipótesis sobre posibles riesgos y evalúan si las políticas de seguridad que se implementan de verdad están funcionando. Como se imaginarán, cada uno de estos pasos depende de un análisis estadístico súper riguroso. Y aquí es donde todo cobra sentido. La validez de un estudio que podría, por ejemplo, prohibir una sustancia peligrosa o cambiar protocolos de seguridad depende de que la estadística se use correctamente. Y en ese proceso, comprobar la normalidad de los datos no es un simple formalismo, es un pilar fundamental para la fiabilidad de la ciencia que nos protege a todos. Todo esto nos lleva a una última pregunta, que es importantísima. Hemos visto lo crucial que es la normalidad. Pero, ¿qué pasa si después de todo este trabajo, las pruebas nos dicen que nuestros datos no son normales? ¿Ahí se acaba todo? ¿Tiramos la toalla? Para nada. De hecho, lo que pasa es que se abre una puerta a un universo completamente nuevo de herramientas: los métodos no paramétricos. Son técnicas diseñadas justamente para el mundo real, para esos datos que nos siguen la perfecta y hermosa campana de Gauss. Y esto nos demuestra que en estadística casi siempre hay un camino para encontrar respuestas, sin importar qué tan imperfectos sean nuestros datos.